Hola, buenos días. A continuación vamos a comenzar la mesa redonda de terapias alternativas. Esta mesa está formada por especialistas en diferentes ámbitos y vamos a pasar la palabra a Matilde Navas, que es experta en alimentación energética. Es un poco difícil hablar en tan poco tiempo y es poder explicar qué es una alimentación energética o alimentación macrobiótica. Pero para eso, como va a ser una explicación breve, os quiero remitir a nuestra información que tenemos en internet. Ahí tenéis la dirección, donde hay un blog con mucha información, todo relativo o referente a la macrobiótica. Entonces, desde la crisálida, nuestro objetivo es difundir un estilo de vida que engloba el respeto a las personas, engloba el respeto también a la naturaleza y al medio ambiente, el cuidado, y también engloba una alimentación saludable, una alimentación que nos da salud. La palabra macrobiótica tiene su origen en el griego. Macros, grande, bios, vida, y ya la usaba Hipócrates desde el siglo IV a.C. Hipócrates, que es el padre de la medicina, tanto en Oriente como en Occidente, enfatizaba mucho el uso de los cereales integrales. Cuando hablo de cereales, yo sé que a veces las personas interpretan lo que se toma en el desayuno. No me refiero a esos cereales, sino al arroz, al trigo, al mijo, a la cebada, al maíz, la quinoa, al amaranto. Esos cereales él enfatizaba que había que tomarlos en los granos con toda su envoltura, porque iban a ser, usándolo de esa manera nos alejaban de las enfermedades. También enfatizaba el aspecto energético de los alimentos, y así nos decía en su libro de Medicina y Tradición, que el pan, dependiendo de la forma cómo se elaborase, iba a tener un efecto distinto en nuestro cuerpo, tanto si se elaboraba con harina blanca y con salvado, harina totalmente integral molida, si se amasaba bien o mal, si se horneaba poco o mucho, o si se le echaba más o menos agua. Siempre el efecto en nuestro cuerpo iba a ser diferente. Entonces, a lo largo de todos los siglos, la macrobiótica, la palabra macrobiótica se utilizó en ese sentido, como un estilo de vida ordenado, equilibrado y que daba buena salud. Fue usado también a través, en el siglo XVIII, por Dufelin, médico de Boe, que escribió un libro, La macrobiótica o el arte de alargar la vida humana, y se difundió en los idiomas de aquella época. Eso fue en el siglo XVIII. Pero quien realmente nos enseña la macrobiótica en su aspecto más moderno, macrobiótica o alimentación energética, es Osawa. Osawa se dedica, es un japonés que difunde una forma tradicional de alimentarse, tanto en Oriente como en Occidente, basada en los principios de Hipócrates. Y Osawa dedica la mayor parte de su vida a investigar la relación de alimentación y salud, que es la relación que se ha mantenido hasta el siglo XIX, cuando se impone la medicina alopática. Siempre como los alimentos, el efecto que tenían en nuestro cuerpo y cómo utilizarlos para curar las enfermedades. Entonces, Osawa dedica el mayor tiempo de su vida a esto como agradecimiento a ese conocimiento milenario que se había mantenido más en Oriente que en Occidente. Y entonces, ¿qué es macrobiótica? Macrobiótica podemos decir que es una forma de alimentarse, aparte de la filosofía, la alimentación macrobiótica, que tiene en cuenta las características de la persona, que tiene en cuenta el lugar donde vive y también el ejercicio físico que hace, y que va en armonía con el ambiente, con el lugar donde vive, con armonía con la naturaleza. Para entender un poco más sobre alimentación, vamos a remontarnos a unos años atrás, a mediados del siglo XIX. En el siglo XIX hay unos cambios importantes en nuestra sociedad. Está la medicina occidental, se impone la medicina occidental y desestima totalmente el conocimiento que hay y la relación de alimentación-salud. Se enfoca por los fármacos y la cirugía principalmente para tratar los problemas, las enfermedades.
Y también hay un cambio importante en nuestra alimentación, basado en la revolución industrial. Los alimentos empiezan a cultivarse de forma con químicos, con insecticidas, pesticidas y ahora ya, bueno, los transgénicos, los viveros, todo de forma artificial. Basándonos en los principios de Hipócrates, todo esto va a repercutir en nuestra salud, la forma de tomar ahora los alimentos. Y también, aparte de la agricultura, los cambios en la alimentación. Los alimentos empiezan a refinarse, así como Hipócrates decía que los granos daban salud cuando se tomaban enteros. A partir de esta época se le quita al grano su envoltura, que es donde está la mayor parte de los nutrientes. Se refinan los cereales, se refinan los aceites, se refinan también, empiezan a modificarse los alimentos, se enlatan, se congelan, se les añaden colorantes, conservantes, se modifican totalmente, la alimentación cambia como era la alimentación tradicional. Y surge entonces, hay una alerta por parte de investigadores y científicos de que según se va cambiando la alimentación, van surgiendo y apareciendo nuevas enfermedades y proliferando enfermedades que tenían una incidencia bastante baja en la sociedad. A pesar de eso, bueno, pues sigue la dinámica del cambio de nuestra sociedad, de nuestra alimentación y por supuesto van aumentando la incidencia de enfermedades. Vamos a ver, hay una confusión, yo observo una confusión en lo que es alimentación. Y muchas personas dicen, bueno, yo me alimento sano. ¿Qué es sano? ¿Qué es alimentarse sano? Cuando hablamos de alimentación, padecemos unas influencias en la sociedad que nos vienen dadas por el marketing, que no contribuye mucho a que tengamos una información clara sobre qué es o cómo debe ser nuestra alimentación. También influye mucho en contra de las políticas alimentarias. Y también influye un poco nuestro concepto de que la medicina es la que va a curar todo, ¿no? Nos cura, pero la medicina desestima la relación alimentación-salud. Luego, por ahí tampoco nos puede venir mucha información. Entonces, bueno, yo llegué a la macrobiótica por un problema de salud grave de una hija mía. Tenía 32 años, esto fue hace unos 6 años, 5 o 6 años. Y la medicina la ha encajado una enferma crónica, no podía valerse por sí misma, ella es licenciada en informática, tenía un trabajo en un instituto, y bueno, pues busqué dentro de las alternativas, y busqué por la alimentación porque era una cosa que a mí me interesaba, yo ya había hecho dietética hacía años. Entonces, después de un tiempo de empezar macrobiótica, yo no conocía nada, yo me guié por las orientaciones y empecé a estudiar sobre el tema, y mi hija tiene una vida normal y mi hija tiene una vitalidad excelente. Uno de los síntomas es que no podía hablar, tenía mucha dificultad para hablar e incluso a veces para moverse. La macrobiótica, entonces, ¿qué es lo que yo observé? Que a mí me encantó. El conocimiento un poco más allá de los alimentos, que es lo que Hipócrates decía también sobre la energía. La macrobiótica considera, primero, la procedencia de los alimentos. Es importante de dónde vienen los alimentos, cómo se cultivan esos alimentos. Entonces, prioriza los alimentos de cultivo ecológico. Después, los nutrientes que nosotros necesitamos. Esos nutrientes también, de qué alimentos los vamos a tomar, aunque sean ecológicos, para que nuestro cuerpo produzca la menor cantidad de residuos tóxicos que luego hemos de eliminar y también que se digieran o se metabolicen más fácilmente. Por eso, en el caso de las proteínas, por ejemplo, la macrobiótica prioriza las proteínas vegetales. La macrobiótica no tiene alimentos prohibidos. No vamos a hablar aquí de que haya alimentos prohibidos. Lo que sí se consideran alimentos que hay que tomar con más o menos frecuencia. Es decir, una alimentación responsable. Y otro factor también es el equilibrio y frecuencia. En base a ese efecto que decía Hipócrates de los alimentos en el cuerpo, hay alimentos que debemos tomar con más frecuencia o con menos frecuencia. Y considerar el equilibrio a la hora de comer, porque comer no es llenar el estómago. Comer es tomar una serie de nutrientes de forma equilibrada que
para que nuestro organismo funcione de forma correcta. Comer sano sería tomar alimentos que den salud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, yo como sano, pero hay muchos problemas de salud. Cansancio, estreñimiento, insomnio, diabetes, obesidad, los que ya conocemos, que parece como si nos hubiéramos acostumbrado. Si comer sano da salud, ¿qué es lo que ocurre para que no tengamos esa salud si comemos sano? Pues a veces ocurre que usamos el nombre de los alimentos cuando ya los alimentos no son iguales, el mismo nombre. Así usamos el nombre de aceite de oliva como un alimento de excelentes propiedades, pero el aceite ese de oliva es el tradicional, ese no lo encontramos en un supermercado normal. Tenemos que recurrir a tiendas específicas. Y ese aceite ya se llama aceite ecológico de primera presión en frío, por los procesos de elaboración que va teniendo y que va alterando todas esas propiedades maravillosas del aceite. Lo mismo ocurre con el pan. El pan en la dieta mediterránea se nos recomienda una serie de raciones de pan. ¿Del pan qué pan? El pan tradicional, no el pan que tenemos en las panaderías ahora, porque este pan ya ni es integral, a pesar de que dicen, bueno, es pan integral. No es integral, es un pan elaborado con harina blanca, que se le añade salvado y que se colorea un poquito para que esté más oscuro. Lo mismo ocurre con la sal. La sal que tenemos hoy en los supermercados es cloruro sódico casi al 99%, cuando la sal es un alimento muy rico en minerales y oligoelementos, pero es la sal marina sin refinar. Esa sal tampoco la encontramos en el supermercado. Y si vamos mirando así alimentos, estamos utilizando propiedades y nombres con alimentos que son totalmente contrarios y con efectos totalmente distintos. Ahí puede estar un poco el enfoque de yo como sano. Habría que recurrir a sano a los alimentos tradicionales, lejos de insecticidas, de pesticidas y de ese proceso de elaboración industrial. Quería dar un ejemplo. Hay otro concepto importante que es el de la energía. Entonces, quería poneros un ejemplo, pero bueno, la energía, pongo un ejemplo un poco más, muy rápido. La energía, para que os deis cuenta del efecto que causan los alimentos en nuestro cuerpo, y que ya hacía alusión Hipócrates, si observamos la sal tiene un efecto energético que contrae, da rigidez y seca, y ese efecto lo produce nuestro organismo, pero lo podemos observar cuando echamos sal sobre un pescado. Cuando hacemos bacalao, el bacalao salado, el salazón, está seco, duro, rígido. Es el efecto energético de la sal, el mismo que produce nuestro cuerpo, que endurece articulaciones, que endurece arterias, da rigidez y da rigidez incluso en el carácter. Un alimento que produce el efecto contrario sería el alcohol, que todos conocéis. El alcohol, los alimentos que llevan alcohol, produce un efecto que abre, que distiende, que relaja, que descontrae, nos pone más abiertos, más simpáticos. Sería un efecto totalmente contrario. Y así podríamos clasificar los alimentos también por sus efectos energéticos. Y en base a eso vamos a ver todas estas características, se encajan en lo que es la pirámide macrobiótica, que recomienda. Es una forma de alimentación tradicional basada en los conocimientos y en la que transmitió Hipócrates. Cereales integrales como alimento más importante en nuestra alimentación, un 40 o un 60%. Después vegetales variados con una pequeña cantidad de fermentos que son los encurtidos. Después legumbres en menor cantidad, ya no necesitamos tantas legumbres que son proteínas como cereales integrales que corresponden al grupo de los hidratos de carbono. Condimentos y aliños en pequeña cantidad, ahí entrarían aceites vegetales, sal y otros condimentos. Y después, esos son alimentos para tomar todos los días. Debemos de tomar todos los días cereales integrales y legumbres, verduras variadas. Después, para uso semanal, es decir, de 1 a 3 veces por semana, estarían las frutas. Aquí yo sé que difieren algunas cosas de la pirámide mediterránea, vamos a comentar ligeramente. Las frutas, después semillas y oleaginosas, endulzantes, pero aquí no está el azúcar, en la pirámide macrobiótica, sino endulzantes naturales, sobre todo que no muevan los niveles de azúcar en la sangre.
El pescado como alimento opcional, es decir, para tomar o no tomar, podría ser, y si se toma sería 3-4 veces por semana, y después a minimizar o evitar lácteos, huevos, pollo y carne. No quiere decir que no podamos comer, pero sí comer de tarde en tarde o evitarlo. Las diferencias con la pirámide macrobiótica. La pirámide macrobiótica pone lácteos en el uso diario y además son unas raciones a veces altas y más lo que se nos vende por la publicidad. No necesitamos leche. La leche tiene unos efectos muy negativos sobre nuestra salud. Podéis informar en nuestro blog en internet, ahí tenéis artículos sobre esto que no me puedo defender. Después también está abajo las frutas, que en la macrobiótica se ponen como usar con más moderación. Y las algas que se usan en la macrobiótica no están en la pirámide mediterránea, es la principal fuente de minerales. Y luego las carnes rojas estarían igual, los dulces estarían igual, en el mismo sitio. Y lo que la pirámide mediterránea pone en opción semanal, los huevos y las carnes blancas, que no se recomiendan en la pirámide macrobiótica usar con tanta frecuencia, sino más bien en la parte de arriba. Las carnes rojas están igual, tanto en la pirámide mediterránea como en la macrobiótica. Y bueno, ya después de esta quería poneros algunos datos de bibliografía. El primero es un estudio, el estudio más importante que se ha hecho sobre alimentación en los últimos tiempos, está hecho por dos doctores, solo por he puesto uno, está dirigido, ¿no? Con una población muy numerosa en China. Es muy interesante, pero este estudio se odia en nuestra sociedad y es sumamente interesante la relación y el efecto de los alimentos en la salud y la recomendación de la forma de alimentarnos en consonancia con la macrobiótica. Otro estudio también importante, un estudio sobre las enfermeras, y luego tenéis ahí algunos libros, El camino de la macrobiótica de Bicho Pusi, Sugarlus, que es un estudio, recopilación también del efecto del azúcar en nuestra salud, la leche que no has de beber, nunca mejor puesto el título. Y también recopila estudios sobre la influencia de los lácteos en nuestro organismo. Equilibrio a través de la alimentación de la doctora Olga Cuevas y otro más, que tu alimento sea tu medicina. Aparte de eso, en nuestro blog, como he dicho, tenéis una serie de información a todos, enlaces, cómo hemos de comer, que sea una alimentación equilibrada, uso de microondas, es decir, muchos artículos donde os podéis informar si tenéis interés. Y espero que, bueno, despertar un poquito esa inquietud y también os mandaría el mensaje de que experimentéis con los cereales integrales.